buenos días a toda la comunidad universitaria de la Universidad Estatal Amazónica. Hoy seguimos con el tema de derechos humanos. Ya estamos casi al final, este es el último día, el penúltimo día, en donde hablaremos de un derecho muy importante, el derecho a la comunicación y a la información. Este derecho ha sido debatido durante 15 años en el país y olvidado alrededor de 30 años en la agenda pública del Ecuador. Vamos a tener el día de hoy presente a Patricio Barriga, ex secretario de Comunicación y expresidente del Consejo de Regulación, que ha estado trabajando durante varios años en el sector de la comunicación, pero además ha trabajado mucho tiempo impulsando este derecho a la comunicación y a la información. Para este día tenemos y le damos gracias a nuestra señora rectora que nos va a dar una bienvenida a este seminario de derechos humanos. Señora rectora, muy buenos días, le damos la bienvenida a usted. Estamos con usted el día de hoy, pero no sin antes decir que le agradecemos mucho, no solo a usted que está presente, sino a nuestro vicerrector académico David Sancho, a nuestra vicerrectora administrativa María Victoria Reyes, y a todas las autoridades que siempre están allí, sobre todo en esta vez que tenemos por segundo semestre la carrera de comunicación en la Universidad Estatal Amazónica. Muchas gracias. Cordiales saludos, bienvenidos, bienvenidas. El 18º aniversario de fundación, de creación de la Universidad Estatal Amazónica nos trae el regalo de estas jornadas de derechos humanos, hoy el derecho a la comunicación y a la información. La Universidad Estatal Amazónica, en cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, vinculación, de gestión, sabe que también la formación humana profesional tiene el ejercicio de buena ciudadanía. Por lo tanto, cumplimiento de derechos, cumplimiento de responsabilidades. Estas jornadas realmente son un regalo por nuestro aniversario. Nos permite esta capacitación, análisis, discusión. Muchísimas gracias, Patricio Barriga, por regalarnos este tiempo de su agenda, porque a la final la comunidad universitaria se nutre con estas participaciones y la ciudadanía en general en la región amazónica que necesita estas interacciones. Les agradezco y en nombre de la Universidad Estatal Amazónica, con la gratitud por su presencia, les doy la bienvenida a la jornada de este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta bienvenida. Ahora les hago partícipes de quién es Patricio Barriga. Patricio Barriga Jaramillo es quiteño, tiene 52 años y ha dedicado su vida al ejercicio profesional de la comunicación, tanto desde el ámbito de los medios privados y de la difusión de la información, como desde la función pública en la construcción de nuevos escenarios para establecer el derecho a la comunicación de calidad, como un bien que debe estar al alcance de todos los ecuatorianos. En su carrera profesional ha ocupado cargos de alta responsabilidad como el de Secretario Nacional de Comunicación y el de Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. En estas funciones, Patricio Barriga logró fortalecer el desarrollo del ejercicio de la comunicación desde lo público, en diferentes dimensiones como el énfasis en la capacitación de comunicadores que elaboraron en el ámbito estatal para mejorar su talento humano, la consolidación de instituciones encargadas de hacer comunicación desde la mirada de lo público, y el impulso a la producción de programas culturales y educativos para construir mejores y más audiencias informadas. Este es el día de hoy nuestro invitado, quien nos hablará de la comunicación, del derecho a la comunicación y a la información, sin antes mencionar que el Ecuador
vivió desde 1960 una época de oscurantismo en la comunicación. Esta época en donde la comunicación como derecho no estaba en la agenda pública, solo estaba en la agenda privada. Y hasta que la Constitución del 2008 fue promulgada, los comunicadores, los informativos, la prensa, la ciudadanía pudo acceder a ser partícipe de este derecho. Tener el derecho a la comunicación en la agenda pública fue un éxito de lo que fue no solo un gobierno, sino la ciudadanía, porque fue un éxito de la ciudadanía, fue un éxito de los periodistas, fue un éxito de lo que ahora nosotros nos llamamos comunicadores, tanto en lo público como en lo privado. Y así nos va a hablar el día de hoy y le doy la palabra a Patricio Barriga, quien nos hablará el día de hoy. Patricio, muy bienvenido a esta, tu casa, la Universidad Estatal Amazónica. Muchísimas gracias, María Belén. Doctora Rodarias Gutiérrez, rectora de la Universidad Estatal Amazónica. Doctor David Sánchez, vicerrector. Doctora María Victoria Reyes, vicerrectora administrativa. Buenos días, queridos estudiantes y docentes de esta alma mater que nutre de conocimiento, como decía nuestra rectora, a sus alumnos y que forma a los nuevos profesionales que egresan de sus aulas a servir con plena convicción y con todas las herramientas del saber a la transformación positiva de esta región, no solamente de esta región en realidad, sino del país entero. Tengo en realidad una enorme satisfacción de participar en estos escenarios de formación académica y mucho más siendo una universidad pública que ha dejado atrás los estigmas de una educación en crisis provocada por decisiones políticas que en su momento, a la sombra de modelos neoliberales, ustedes saben mejor que nadie, asfixiaron las inversiones en el sector social y pusieron en riesgo el desarrollo de toda una nación al poner en segundo plano al sistema escolar bajo argumentos deleznables, como que fuese un gasto prescindible de los presupuestos fiscales, dada la supuesta ineficiencia y baja calidad educativa. Por ello me siento orgulloso, porque se está demostrando todo lo contrario, y esta universidad es un ejemplo de que se puede recuperar la educación pública como un espacio fundamental de compartición de saberes y como eje fundamental en la reconstrucción de la trama o tejido social que nos permiten ser, producir, interactuar, transformar, así como promover acciones colectivas en beneficio de nuestras comunidades. Antes de comenzar, solo un breve vistazo histórico sobre la comunicación como una necesidad tan antigua como la misma humanidad y como un derecho surgido en la disputa de sentidos en un contexto de una clase burguesa emergente que buscaba competir por el poder con la monarquía y la iglesia y que debía ser protegido como un bien que nació en la libertad de los individuos y de la suma de estos en una sociedad para expresarse. En la Revolución Francesa, entre los derechos que se proclamaron como sustanciales a la naturaleza humana, en la llamada Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, están las libertades de pensamiento y expresión, ya sea a través de la palabra, la escritura o la prensa. De igual forma, se pregonó en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y posteriormente consagrados en las constituciones de Estados Unidos en 1787 y de Francia en 1791. En este sentido, los países han inscrito progresivamente sus constituciones a la comunicación como un derecho humano fundamental que permite la sensibilización, la participación y el desarrollo de las capacidades de las personas. En el caso de Ecuador, ustedes conocen perfectamente que no fue sino hasta el 2003. En el 2018 estuvo, en el 2008, perdón, estuvo en la Constitución de la República del Ecuador ya este mandato de crear una ley de comunicación que asegure el derecho de las personas, pero no fue sino hasta después del 2013, en junio del 2013, para ser exactos, 25 de junio del 2013, en donde se pudo promulgar este cuerpo normativo. Frente a todas las vicisitudes, frente a todas esa campaña permanente que hubo dentro de ciertos medios de comunicación, que a la sombra justamente de una visión neoliberal decían que la mejor ley es la que no existe y que evidentemente hubo una campaña bastante dura en contra de la ley, motejándola, adjetivándola, llamándola ley mordaza.
Este ha sido justamente, digamos, el contexto. Desde esta perspectiva, este derecho se ha convertido en un pilar esencial para el funcionamiento y la evolución de las sociedades modernas. Asimismo, el fortalecimiento de la comunicación como derecho la ha convertido en un verdadero poder capaz de transformar las estructuras sociales establecidas hasta el punto en el que la comunicación es percibida en la actualidad como un mecanismo que articula el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, el ejercicio de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa, etcétera. Así como el derecho a la no discriminación es un derecho llave que asegura, que abre, mejor dicho, el ejercicio de los otros derechos humanos, el derecho a la comunicación es un derecho articulador. Ponernos en un contexto en relación a los organismos internacionales, aunque no se ha producido un reconocimiento de instrumentos sobre el derecho a la comunicación, instrumentos internacionales me refiero. Este ha sido impulsado en el seno de la UNESCO desde 1969, conjuntamente con organizaciones y movimientos sociales. Sin embargo, existen varios derechos humanos relacionados íntimamente con la comunicación que sí han sido incorporados a estos instrumentos de derechos humanos y a las constituciones de la mayoría de los países. Estos derechos son el derecho a la libertad, como decía, de la opinión, de la libertad de expresión, de la libertad de difusión y el derecho a la libertad de información. De manera que la UNESCO, este organismo de las Naciones Unidas, tiene el mandato de promover la libre circulación de ideas por medio de la palabra y la imagen, y fomenta la creación de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas. Quisiera yo abordar en algo la naturaleza jurídica de la comunicación, porque es a partir de estas premisas que la comunicación social se torna en un asunto jurídico, puesto que uno de los pilares de las democracias modernas es precisamente la protección jurídica de la necesidad de comunicarse libremente. Sin esta protección, incluida en el ordenamiento jurídico de cada Estado, se limita la posibilidad de la participación ciudadana, libre e informada, así como la diversidad de los intereses y concepciones de los actores sociales. Desde entonces, la protección formal de la actividad social de comunicarse toma determinadas figuras jurídicas, como derechos y obligaciones me refiero, las cuales han sido permeadas por un conjunto de intereses políticos, jurídicos, sociales y sobre todo económicos. En buena medida, esas influencias han determinado que la tendencia legislativa contemporánea opte por regular el quehacer comunicativo desde un enfoque economicista y tecnológico más que de los derechos, de manera tal que favorecen la reproducción de las relaciones de poder que operan y que se recrean en la realidad social, no como un derecho, digámoslo así, social, sino como un derecho patrimonial. Por lo que es necesario el rescate del discurso jurídico que ratifica las libertades de opinión, expresión, difusión e información como derechos constitutivos de la condición humana, que, como es evidente, surge en tensión con los intereses de los actores sociales, políticos, económicos, que optan por entender a la comunicación social solamente como una actividad económica rentable, que se maximiza con el uso de la tecnología y que puede ser instrumentalmente utilizada para producir y reproducir el imaginario social, determinadas conductas o afinidades con ciertas ideas económicas, políticas y sociales. De hecho, se dice que la comunicación social y que los medios de comunicación son legitimadores sociales. Para quien entiende y realiza así la comunicación social, las afectaciones que sus prácticas significan para el desarrollo integral de las personas de forma individual y colectiva requieren de regulación por el papel que desempeñan y la consecuencia que provocan dentro de una sociedad. De forma que tener la capacidad y la opción de ejercer integralmente la comunicación en cualquiera de sus formas se constituye en el más básico e irrenunciable derecho humano. Recuerden ustedes que les había dicho que prácticamente la promulgación de la ley de comunicación tuvo una campaña feroz desde el 2008 hasta el 2013. Fueron prácticamente 5 años en donde las organizaciones que supuestamente representaban a las empresas mediáticas como la
Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, prácticamente establecieron páginas completas, ríos y ríos de tintas para que esta ley de comunicación no sea expedida, diciéndole de todo, adjetivando absolutamente de todo y, digamos, posicionando la idea de que la expedición de esta ley iba a atentar contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de opinión de la ciudadanía, cuando en realidad lo único que estaban defendiendo era la libertad de empresa, ni siquiera la libertad de prensa. Y esto, evidentemente, atacó a lo que podría decirse el monopolio de la comunicación en el Ecuador. En este contexto, la comunicación y los grupos de poder han estado ligados históricamente en nuestro país. En algunos medios de comunicación, la mayor parte de las acciones pertenecían a grupos financieros. Esto impedía el acceso de los ciudadanos a la información con atributos, por supuesto, de equilibrio, pluralidad e independencia. La comunicación, vista así, se caracterizaba por su estrecha relación con el poder económico y político. Para ejemplificar, se puede tomar en cuenta el informe realizado por la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión, que se la hizo entre el 2008 y el 2009, en donde se destaca que apenas 11 grupos eran propietarios de los medios de comunicación en el país. Por citar algunos, los canales TC Televisión y Gamavisión, Cablevisión, para entonces formaban parte del grupo Isaías. Y allí empezaban ya a emerger otros grupos económicos que efectivamente eran controlados por ciertos sectores financieros, como el caso del Banco Pichincha con Teleamazonas. Estos estaban controlados por el Filarbanco, los que me estoy refiriendo, el TC Televisión, Gamavisión y Cablevisión, y otros medios impresos que eran efectivamente La Otra, La Onda, que un poco cerraban este círculo de medios de comunicación en manos de los sectores financieros. Así, esta relación entre los grandes grupos de poder y los medios de comunicación trajo como consecuencia la interferencia de intereses particulares en la difusión de información. Y aquí yo puedo narrar algunas anécdotas en relación justamente a cómo se manejaba desde la gerencia de ventas, que estaba inclusive superior a la vicepresidencia de noticias en TC Televisión, en donde prácticamente había una incidencia clara, objetiva, de, digamos, los intereses económicos del grupo Isaías en la construcción de una agenda informativa en los espacios noticiosos de ese medio de comunicación. En efecto, varios analistas consideran que la cobertura mediática que tuvo lugar durante el feriado bancario, por ejemplo, estuvo dirigida a proteger a las instituciones financieras, más no a la sociedad ecuatoriana. Y vemos cómo se legitimaba, por ejemplo, estos créditos subordinados que había pedido el Filambanco al Banco Central. Me parece que en ese entonces era de 170 millones de dólares, era como absolutamente necesario, legitimados, como, digamos, una obligación del Estado para precautelar la seguridad del sistema financiero. Pero esto no ha sido solamente estas dinámicas relacionadas con la comunicación, no solo responden al contexto ecuatoriano, han estado presentes en otros países de América Latina. En Argentina se estimaba, por ejemplo, que de las 330 licencias de televisión, radio y servicios de televisión de pago que existían en ese país, en esa nación, antes del 2009, entre 150 y 200 pertenecían al grupo Clarín. En consecuencia, en el año 2009 se expidió esta ley de comunicación que buscaba justamente evitar la ley de medios, se llamaba en Argentina, mejor dicho, que buscaba evitar la monopolización y redimensionamiento de las estructuras de poder operantes. Este es el contexto con el cual yo quería referirme a cómo nace la Ley Orgánica de Comunicación, luego de un larguísimo, diría yo, debate legislativo. En junio del 2013 se aprobó en el Ecuador este cuerpo normativo, la LOC, la Ley Orgánica de Comunicación, que buscaba primero resolver la excesiva concentración de los medios de comunicación en manos privadas que tenían en su poder aproximadamente un poco más del 85%. Quizás acá podríamos nosotros hablar del 91% según las investigaciones que se desarrolló en el propio Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información
y comunicación, que estaban justamente en manos privadas, así como la mayoría de medios de prensa escrita monopolizados en 11 grupos familiares, según lo que habíamos expresado anteriormente, lo había señalado el informe de auditoría de frecuencias. Otro de los objetivos era superar el enfoque mercantil de la comunicación, garantizar que los dueños de los medios y sus principales directivos, al igual que las autoridades públicas, respeten la independencia de periodistas y comunicadores. Es decir, era precisamente lo contrario de lo que se había expresado de que la Ley Orgánica de Comunicación era una ley que coaccionaba a los comunicadores a no decir las cosas con independencia. Más bien, lo que se promovía era justamente que estos tengan todas las garantías para que puedan ejercer de forma libre e independiente su oficio. Y otro de los objetivos fue, evidentemente, garantizar el acceso a la información pública y a la información de relevancia pública que distribuían los medios de comunicación. Por ejemplo, sobre quiénes son sus accionistas, quiénes son sus anunciantes, etc. Y además con un enfoque desde los derechos de la ciudadanía, el acceso a la información, el acceso a la comunicación de ciertos grupos que habían sido sistemáticamente invisibilizados. Y estamos hablando de grupos vulnerables como el de pueblos y nacionalidades indígenas, como el de las mujeres, como el de niñas, niños, adolescentes, como el de los adultos mayores, como el de las personas con diversa orientación sexual, que ustedes saben perfectamente que esas representaciones habían sido estereotipadas en los distintos espacios de información y de entretenimiento en esos medios de comunicación. Por lo tanto, la ley desarrollaba los derechos de la comunicación reconocidos en la Constitución en 3 dimensiones: los derechos de igualdad, los derechos de libertad y los derechos de participación. Y aquí nosotros debemos rescatar la fuerza social y política que implicó trabajar justamente en el tema de la comunicación desde este enfoque de los derechos humanos. En efecto, si cometemos el error de discutir sobre la comunicación como un problema económico o tecnológico, la responsabilidad del Estado y de los particulares frente al tema se difumina en tecnicismos o fórmulas para generar rentabilidad en cuanto, por ejemplo, el rol que cumplía en ese entonces la Superintendencia de Telecomunicaciones, de que no había que dejar el espectro vago, es decir, un espectro ocioso, el espectro radioeléctrico, y que en ese sentido se negociaba, inclusive políticamente, la asignación de esas frecuencias. Y digo, se negociaba políticamente porque muchas de las frecuencias entregadas fueron a parar en manos de ciertos diputados, de ciertos partidos políticos y, por supuesto, de ciertos grupos económicos. Pero, en oposición a hablar de derechos, en cambio, significa situar el tema desde un discurso que compromete a los sujetos más allá de sus propias conveniencias. Implica ligar el tema a la dignidad humana y a las condiciones de su realización. Implica introducir elementos como la ética en la producción de las decisiones que se toman sobre un tema. Un derecho representa algo que está encima de cualquier debate. Es un valor no negociable, decía Chris Jonik. Por lo que la conceptualización jurídica de los derechos humanos, tradicionalmente relacionados con la comunicación, es condición sine qua non del ejercicio pleno e integral de los siguientes derechos o libertades. Por ejemplo, el derecho a la libertad de opinión, que consiste en la potestad inalienable de las personas de formular y emitir juicios propios sobre cualquier asunto público o privado sin que ello pueda ser afectado o restringido. El derecho a la libertad de expresión, en donde las personas pueden utilizar cualquier medio, canal, forma o estilo para exponer, para exteriorizar sus ideas y su creatividad sobre cualquier asunto o persona, también sea de forma pública o privada, sin que puedan ejercerse legítimamente formas de control o censura previos. Pero en todos los casos, los actos de expresión están sujetos a las consecuencias jurídicas que pueden devenir de un uso abusivo de esta libertad. Por eso hablamos siempre que esta libertad de expresión tiene limitaciones democráticas, tiene limitaciones en donde
si ya empieza a afectar los derechos de los otros, allí están justamente esas restricciones. Y el derecho a la libertad de difusión, que es el derecho que tienen las personas jurídicas y naturales para realizar actividades de comunicación en igualdad de condiciones jurídicas y sin que sufran restricciones ilegítimas, ya sean estas legales, políticas, económicas, técnicas o de cualquier otra índole que puedan impedir, disminuir o condicionar esta libertad. Y aquí me quiero detener justamente en lo que proclamó la Ley Orgánica de Comunicación cuando hablábamos de democratizar la comunicación, y democratizar la comunicación implicaba democratizar el espectro radioeléctrico y que, digamos, otros actores sociales, otros actores políticos, otros actores de la ciudadanía puedan llegar a participar justamente en el ejercicio de ese derecho de acceso a la comunicación y a la información, y que puedan realizar actividades de comunicación sin ningún tipo de trabas para para poner a competir en igualdad de condiciones, para que pueda ser repartido ese espectro radioeléctrico entre el 33% para los privados, el 33% para los públicos y el 34% como una acción afirmativa para los medios comunitarios. La libertad de información es otro de los temas, que es la potestad no restringible de todas las personas, así como de las empresas que realizan actividades de comunicación, para acceder, producir, circular, recibir todo tipo de información, salvo en dos casos: el de aquella información que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente estipulada en el ordenamiento jurídico, y el de aquella información cuya difusión colisione, si cabe la palabra, abiertamente con el derecho a la intimidad de las personas. El derecho y acceso, el uso de los medios de las tecnologías de información y comunicación, que consiste en la posibilidad inalienable de las personas para acceder y usar libremente los medios y tecnologías de la información y comunicación en la producción y circulación de contenidos propios, así como en la recepción de contenidos producidos por otras personas, con el objetivo de lograr un desarrollo sustentable y equitativo centrado en los derechos y en las necesidades de los seres humanos. Yo quiero aquí detenerme un poco en un tema que, a propósito de las últimas reformas que hubo a la Ley Orgánica de Comunicación y que fue parte de una agenda política, esa misma agenda que no pudo, digamos, evitar la expedición de la Ley de Comunicación, porque hubo una férrea voluntad política, y creo que en esa disputa fue victoriosa la voluntad ciudadana, y me estoy refiriendo justamente al que se ha considerado la comunicación como un servicio público, y que ha ocasionado que haya, digamos, una campaña publicitaria, una campaña propagandística contraria, a ratos perversa y feroz, violenta, diría yo, en contra justamente de definir a la comunicación como un derecho y como un servicio público, porque inmediatamente se lo asoció a que el servicio público era como poner a la comunicación en el mismo plano del derecho a la electricidad, del derecho al agua, etcétera, etcétera, sin considerar que efectivamente los medios de comunicación estaban proveyendo o estaban administrando esos derechos, como las libertades de opinión, expresión, difusión e información, que han sido concebidas y generalmente aplicadas desde la visión del Estado liberal como derechos que tienen los individuos frente al Estado y a las demás personas para realizar sus intereses particulares y, por supuesto, optimizar o maximizar sus beneficios en torno a la actividad comunicacional. Son en ese sentido reductos, diría yo, de libertad que garantizan la no intervención del Estado o de los particulares siempre que se actúe dentro de los límites legalmente establecidos. Desde el enfoque democrático del Estado de Derecho, estas libertades garantizan la participación y comunicación. Este es digamos, un enfoque distinto, ¿no es cierto? Como sujetos libres e iguales que, con base en su sentido cívico, moral, buscan lograr la generación de consensos que permitan la coexistencia y la diversidad en todas sus formas y expresiones.
diríamos que desde esta perspectiva la comunicación es entendida como un obrar ético que permite y exige la participación de las personas en la formación de las reglas sociales que garantizan la vida civilizada. Desde esta concepción, el mandato ético que supone una comunicación democrática para los estados contemporáneos debe traducirse en el conjunto de derechos clásicamente reconocidos al que ha de añadirse disposiciones jurídicas que impidan simultáneamente la marginación de los sujetos de la actividad comunicacional, la monopolización de la palabra, la imposición de discursos de sentido, las restricciones del acceso a los medios de comunicación y las tecnologías que lo sustentan. Esta es una mirada completamente diferente, distinta, que abarca ya a la comunicación como un derecho social y no como un derecho patrimonial. Entonces, en esa misma dirección, el Estado tiene el deber jurídico de adoptar las medidas legislativas, económicas, políticas, de cualquier otro tipo que prevengan, procesen, sancionen y, de ser el caso, reparen las violaciones de los derechos relacionados con la comunicación. Actualmente existe un acuerdo que es generalizado en las ciencias sociales sobre el hecho de que la comunicación es la condición de posibilidad para la vida en sociedad. En términos sencillos, esta afirmación plantea que aunque dos o más sujetos coexistan en un mismo espacio geográfico, esa mera coexistencia se transforma en vida social solo cuando entre ambos existe esa posibilidad de comunicarse. Si esta noción explicativa de la humanidad y su socialidad es proyectada en el ámbito jurídico-político del derecho a la comunicación, tendremos que toda persona que sufre restricciones para gozar de los derechos relacionados con la comunicación está siendo deshumanizada e instrumentalizada en su papel de construir la sociedad. Entonces, desde esta mirada, desde esta perspectiva, desde este punto de vista, el derecho de comunicación es comprendido como la condición de posibilidad para que los sujetos individualmente y colectivamente considerados puedan conocer y reconocer su humanidad, llenar de sentido esta categoría y proponer reglas, insisto, en este sentido, derechos y obligaciones que regulen su coexistencia. Es más, el derecho a la comunicación podría ser visto como el único derecho que, en sentido estricto, tiene una base objetiva, no axiológica, no de valores, para su realización y a partir del cual el reconocimiento de todos los demás derechos humanos son posibles, ya que solo cuando las personas hayan realizado prácticas comunicativas que les brinde un consenso sobre el contenido de estos derechos y unas instituciones que les permitan tutelarlos, ellos pueden ser ejercidos. Esto es extremadamente importante y este giro que dio la Constitución del 2008, en donde, insisto, se proclaman justamente los derechos sociales de la comunicación por sobre los derechos patrimoniales, es decir, que el bolsillo ya no manda, el que tiene plata, el que tiene la posibilidad económica puede acceder a los derechos de la comunicación y de la información. Que, digamos, el que tiene la posibilidad económica puede tener un medio de comunicación y a través de ese ejercer justamente, digamos, una forma de pensamiento que muchas veces se convirtió en un pensamiento hegemónico porque teníamos una mirada solamente desde lo privado en el ejercicio justamente de esos derechos. Ahora, para, digamos, entender el cambio en la naturaleza jurídica de la comunicación, se debe primero, creo que, definir los conceptos de derecho y servicio público. En este sentido se puede definir a un derecho como el conjunto de facultades reconocidas dentro de un ordenamiento jurídico, de lo que se puede hacer. Por otro lado, un servicio público es una prestación que busca satisfacer las necesidades comunes de toda la población y que responde a los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad y obligatoriedad. Lo público es aquello que es de interés general, aquello que no se puede, o mejor dicho, no se puede privatizar, aquello que afecta positiva o negativamente a todos los miembros de la sociedad. Por lo que, por supuesto, la comunicación puede ser considerada como un campo bidimensional, es decir, como un derecho y, por supuesto, un servicio público, les guste o no les guste.
a, digamos, ciertos sectores económicos, empresariales, que efectivamente han librado una batalla intensa para evitar que sea reconocido como un servicio público. Este debate que generó el reconocimiento de la comunicación como un servicio público se ha dado por diversos factores, entre ellos el imaginario social sobre servicio público en el país, que penosamente no es el mejor. Es decir, hay servicios públicos que evidentemente han deteriorado su calidad. Pero cuesta imaginar que algo pueda ser más público que la comunicación social. Es decir, ese conjunto de recursos, medios, tecnologías y mensajes que son constitutivos, que les son constitutivos, los cuales, desde mi perspectiva, deben ser organizados, gestionados, regulados a partir de la idea central de que son asuntos de interés general. Pero por mucho tiempo en Ecuador, gracias a una obsoleta ley de radio y televisión y a una ley de telecomunicaciones con un fuerte enfoque en lo privado, en lo mercantil, en lo comercial y a la falta de regulación de productos comunicacionales escritos, ha imperado la idea de que la comunicación social es un asunto meramente privado que le corresponde gestionar principalmente a los grandes medios de comunicación. Y esta es una batalla que todavía sigue vigente y esta es una batalla que todavía sigue pendiente porque, insisto, ha habido una agenda política que ha sido recogida en la Asamblea Nacional que lamentablemente, digamos, organizaciones como Fundamedios, que representan no precisamente a los ciudadanos, sino representan a las empresas de comunicación, que, digamos, no solamente Fundamedios, sino algunos otros organismos internacionales que inclusive han tenido un gran cabildeo dentro de la Organización de Estados Americanos, en donde se tiene su propia relatoría de comunicación, en donde está financiada, digamos, por ciertos medios y por ciertos grupos económicos que están interesados en mantener ese poder, que no solamente es un poder económico, es un poder político en los medios de comunicación. Hicieron reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que, a mi modo de ver, malbarataron esa oportunidad. En el 2018, el Ejecutivo dio a conocer su voluntad política de llevar a cabo un plan de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, insisto, atendiendo esa agenda política de ciertas organizaciones internacionales y, en este caso, de una local que se llama Fundamedios. Y que prácticamente lo que hizo el gobierno es comprar esa agenda y llevarla justamente bajo el pretexto de que debía reformarse la ley de comunicación porque era una ley mordaza. Vaya. El proyecto de ley presentado por el presidente Moreno se discutió en la Asamblea Nacional y dio lugar a la derogación de 14 artículos y la reforma de 64 más, un capítulo y 2 secciones transitorias. La reforma significó la modificación del 66% de la Ley Orgánica de Comunicación, donde se destaca la eliminación de los códigos y normas deontológicas, la eliminación del linchamiento mediático, esta figura que hoy mismo algunos actores políticos, algunos actores que en su momento habían criticado la Ley Orgánica de Comunicación, hoy hacen relación justamente que son víctimas de ese linchamiento mediático, la eliminación de la Supercom. Fíjense ustedes, aquí nosotros arriesgamos arriesgamos lo más por lo menos. Es decir, echamos abajo la institucionalidad reparadora de los derechos, simple y sencillamente porque posiblemente quien gestionaba o quien estuvo al frente de esa superintendencia no hizo las cosas bien. Yo no soy quien para juzgar cómo llevó adelante su titular de ese entonces, Carlos Ochoa, en donde quizás por asuntos estrictamente personales interpretó la ley o quizás fue muy dura para unos y muy blanda para otros. Pero se eliminó, digamos, una institución fundamental para la reparación de los derechos. Eso es, y quizás podríamos ya en las discusiones un poco más profundizar sobre la eliminación de esta institucionalidad y la debilitación del ejercicio pleno de esos derechos de reparación. En esta reforma también se eliminó la responsabilidad ulterior,
cambios allí en la distribución del espectro radioeléctrico, de manera que la distribución comprenda que el 56% sea para medios privados. Fíjense ustedes, el 34% para medios comunitarios y el 10% para medios públicos, en donde, como habíamos señalado anteriormente, era 33, 33 y 34 como acción afirmativa para los comunitarios. ¿Qué implica esto? Ahí está la agenda claramente, ahí están las prioridades, allí están, digamos, las decisiones para quienes iban a beneficiar y finalmente el por qué se había hecho una campaña que finalmente fue en este gobierno en donde se pudo finalmente ceder ante estas presiones de estos grupos. Actualmente la Comisión de Derechos Colectivos presentó el informe para segundo debate sobre la reforma del artículo 5 de la Ley Orgánica que se refiere al concepto de medios de comunicación social. El texto modificado me parece que fue en febrero del 2019, declaraba la comunicación como un servicio público y consideraba en su competencia de regulación a los medios impresos o servicios de radio, televisión, audio y video por suscripción. La propuesta del Ejecutivo fue declararla solamente en esta única dimensión, que es la comunicación como un derecho y no como un servicio público. Esa es la realidad. Y quizás ya aterrizando con respecto ya a lo que seguramente es de su interés sobre la información en la Amazonía ecuatoriana, las reflexiones deben apuntalar al contexto histórico-político que antecedieron a la promulgación de la ley y posteriormente a su aplicación. Lo cierto es que en la lucha por avanzar en el reconocimiento de los derechos de la comunicación y la incorporación de estos derechos al ordenamiento jurídico ha sido un desafío para muchos pueblos en este mundo. No solamente para los ecuatorianos, al menos desde el 68, cuando el movimiento de los países no alineados propuso que era una responsabilidad de los gobiernos y de la humanidad construir un nuevo orden mundial de la comunicación que permita relaciones más justas, equitativas, respetuosas. El orden mundial, el nuevo orden mundial de la comunicación y la información imperante es inaceptable y debe ser sustancialmente modificado precisamente por la desigualdad, injusticia y pobreza que ayuda a reproducir y que por sí mismo produce. El nuevo orden mundial de la comunicación es parte de un cambio hacia un nuevo orden económico internacional basado en la equidad de oportunidades de desarrollo y crecimiento. Es un poco estrecho de visión aferrarse al viejo orden de la comunicación, añorar los viejos parámetros o simple y sencillamente angustiarse o llorar por los privilegios perdidos o pensar que la democratización de voces no implica una trascendental finalidad social. Miren por dónde se han ido estas discusiones. Miren por dónde se han ido estas discusiones que, digamos, había dicho que hemos malbaratado esta oportunidad de reformar la Ley Orgánica de Comunicación simple y sencillamente con una agenda absolutamente ajena a los derechos de los ciudadanos, a los derechos de los pueblos y nacionalidades, a los derechos que tenemos como ciudadanos y en este caso, por ejemplo, la Amazonía, de tener medios de comunicación comunitarios, medios de comunicación públicos. Los derechos a la comunicación establecidos especialmente en los artículos del 16 al 20 de la Constitución del 2008 reconocen de forma general el derecho a la comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y cualquier forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos, partiendo de que la sociedad ecuatoriana es diversa, pluricultural y multiétnica, y sin embargo de ello los flujos de comunicación mediáticos e institucionales no reflejan esta estructura sociocultural. ¿Qué podemos sacar como conclusiones de todo esto? Que la comunicación puede ser entendida como un campo bidimensional a través del contexto social y político que ha vivido el Ecuador en las últimas décadas. Este escenario responde a las fuertes conexiones que existían, bueno, y aún existen, entre las instituciones financieras y los medios de comunicación, porque ustedes deben saber perfectamente que aun cuando la Constitución impedía que sean propietarios de medios de comunicación, el sector financiero, sabemos perfectamente quiénes son los dueños, en este caso, por ejemplo, de Teleamazonas y otros medios de comunicación radiales,
quiénes son los dueños de algunos medios de comunicación regionales que están, por ejemplo, en un grupo económico como el Juri y el Banco del Pichincha, y que evidentemente aún siguen pulsando y quizás allí peleando o disputándose la propiedad otros grupos financieros como Radio Caravana, Banco Machala, en fin. Desde esta perspectiva, el periodismo en Ecuador estaba al servicio de grupos de poder y de sus intereses. Lamentablemente, me parece que sigue siendo así, porque lamentablemente algunos comunicadores están, digamos, al servicio justamente de esos grupos de poder. Y esto ha traído como consecuencia el descontento, yo creo que hasta la desconfianza de la población hacia las empresas que transmiten este tipo de información. En este sentido, si el Estado es un instrumento cohesionador de la sociedad, debe generar mecanismos que permitan separar al poder económico de la comunicación. Ha habido estos intentos, pero ya en la práctica no ha ocurrido. Para evitar que las personas reciban información falsa, la información interesada, que pueda alterar el orden público o la estabilidad política del país y que les impida acceder a sus derechos. De este modo, un Estado constitucional que busque regular las distintas prácticas de la sociedad a través de la creación de normas jurídicas. Y aquí el Consejo de Regulación ha sido un consejo que se ha reducido a la mínima expresión, pese a que ha sido un Consejo de Regulación que está legitimado socialmente, porque en la consulta popular, me parece que fue en el 2014, allí se establecía justamente como la voluntad del soberano de que haya un consejo de regulación para que pueda establecer justamente ese desarrollo de los derechos que tenemos todos los ciudadanos de acceso a la información y a la comunicación. Yo aún me niego a creer que el enfoque dominante continúe teniendo como referentes de sentido el carácter económico mercantil para la regulación de los medios de comunicación, aunque finalmente en la práctica, fíjense lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los medios públicos que en algún momento fueron, digamos, equilibrantes, que pudieron en alguna medida, digamos, establecer una suerte de balance o de balanza con el pensamiento hegemónico de los privados, y que prácticamente han sido destruidos bajo un concepto completamente deleznable, que ha sido el hecho de creer que los medios públicos necesitan tener rentabilidad económica, al igual que los medios privados, y no pensar que los medios públicos tienen otro papel, el de la rentabilidad social. Y así es que hemos destruido justamente esas opciones y esas oportunidades. Ahora tenemos el desafío de democratizar la comunicación. Sigue vigente ese desafío, no solo desde la perspectiva de la multiplicidad de voces, de la pluralidad, sino desde su finalidad social más trascendente, forjando las bases del diálogo como herramienta democrática para mejorar esa calidad de democracia y orientando al entendimiento y a una convivencia cada día más humanizada y solidaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricio, por esta clara visión de lo que es el derecho a la comunicación acá en el Ecuador. Tenemos varias preguntas, quisiera que nos respondas, sobre todo en el tema de la ley, por ejemplo, cuando nos hablábamos mucho del artículo 36 que se daba el apoyo a la música producida en el Ecuador. Tú has hablado del tema del espectro radioeléctrico, de cómo ha sido este derecho de la comunicación carcomido, de hecho, por las empresas privadas para no darle este derecho a la ciudadanía y a nuestros artistas. Y este artículo 36 que nos habla Silvana Haro es muy importante porque viene junto de los temas de contenidos. Cuando estábamos en el Cordicom, hablábamos mucho del tema de contenidos. ¿Cómo es que se logró como ciudadanía, como periodistas, como comunicadores, poner en los medios públicos algo tan importante, contenidos que visibilicen a nuestra nación? Producción nacional, producción que tenemos, no solo que sean los medios
públicos o los medios un espejo. Esto, una ventana y un espejo, que es lo que siempre hemos hablado. Seamos una ventana para que nos miren y seamos un espejo para mirarnos. Y en este sentido, ¿cómo es lo trascendental en este derecho el contenido que nos dan los medios? Te hago esta pregunta porque es súper importante desde este concepto, desde el apoyo a la música producida en el Ecuador, desde lo que es apuntalar las industrias culturales ecuatorianas que nos muestren a nosotros mismos, a las nacionalidades, a los mestizos, a los pueblos, nuestras costumbres, que además en un país tan pequeño somos tan ricos de tanta cultura. Por supuesto. Mira, aquí había, y quizás esto fue parte del rechazo que tuvieron en relación a la implementación de la ley de comunicación, es que es una ley cuya implementación es cara. ¿Por qué? Porque implicaba efectivamente que los medios de comunicación puedan llegar a invertir en producción nacional, puedan dar oportunidad a los productores locales, a los productores nacionales, y no necesariamente como hasta ahora y como ahora mismo ya se sigue llevando a cabo estas prácticas de comprar enlatados que son mucho más baratos y que tienen la oportunidad de repetirse 3 o 4 veces en las pantallas. Ustedes ven, por ejemplo, en la televisión, gran estreno, Los ricos también lloran, creo que es una novela de hace 20, 30 años atrás, pero es el gran estreno. Es decir, esa posibilidad de repetir, esa posibilidad de comprar contenidos ya hechos y que no significan justamente producirlos o desarrollarlos acá, porque pueden ser efectivamente mucho más caros. Y eso es lo que, digamos, los grandes medios de comunicación han tenido que enfrentar. Porque cuando yo hablaba, por ejemplo, de que malbaratamos la oportunidad de establecer una reforma mucho más inteligente de la ley de comunicación, hablaba, por ejemplo, en que esta ley establecía, digamos, acciones afirmativas para lograr un mejor desarrollo de la producción nacional, de nuestros artistas, de nuestros productores, y que haya, además de ello, una representación real y fiel de nuestros pueblos y nacionalidades con su propia voz, con su propia imagen, en los espacios de interculturalidad, pero costaba producirlas. No obstante de ello, en lugar, nosotros hicimos como Consejo de Regulación algunos reglamentos que permitían cierta flexibilidad para que vaya en esa transición la gente considerando que la producción nacional era un buen negocio también, de que ese 5% o 2% que tenían, dependiendo si era medio local o medio nacional, que iba a ir a parar, por ejemplo, al fomento de la industria cinematográfica, vaya más bien a parar al fomento de una industria televisiva, de creación de series, de creación de productos que podrían ser interesantes, ¿no es cierto? Y que podrían haber inclusive generado rentabilidad económica a esos propios medios de comunicación y retorno de esas inversiones. No obstante de ello, se tomó por el camino más fácil, más rápido. Se compraron esos argumentos de que no había de ninguna manera, la posibilidad de que haya tanta producción nacional, de que haya tantos artistas que puedan llegar a producir música propia en todos los géneros, y trataban de buscar los espacios para echar abajo justamente esas regulaciones y esta ley de comunicación. Pero a mí me parece que allí perdemos todos, que han perdido los artistas nacionales, porque efectivamente sí hay una prolífica producción. Lo que pasa es que no hay en este momento estos espacios que permitan la exposición de esta música, de estas manifestaciones artísticas en esos medios de comunicación, porque hoy prácticamente sin autoridad, sin superintendencia de comunicación y con un consejo, con una institucionalidad debilitada como el Cordicom, que ya no se llama ni siquiera Cordicom, sino se llama, no sé cómo ya se llama ahora. Hemos perdido. Ya no hay, digamos, esa posibilidad de que el ciudadano pueda reclamar esos derechos, pueda acudir a estas instituciones para efectivamente que se pueda llegar a cumplir lo que dice esta ley de comunicación. Todo quedó prácticamente digamos, en iniciativas que no se han podido cumplir. Por ejemplo, una producción pública, una productora pública
de publicidad, una productora pública de contenidos que permitan justamente elevar con niveles de calidad a los artistas noveles que puedan llegar a hacer, digamos, o a ejecutar estas producciones artísticas, producciones musicales o producciones interculturales con calidad que puedan llegar a ser transmitidas y no escondidas en esos medios de comunicación. Por eso me parece que ahora es importante que nosotros podamos retomar por fuera de esas agendas políticas, por fuera de esas agendas interesadas y dentro de una agenda auténticamente ciudadana, una ley de comunicación que efectivamente necesitaba ser reformada para poder ser afinada, porque para nosotros era un desafío y un reto el que nosotros tengamos en este momento una ley de comunicación que pueda llegar a modular todo el sistema de comunicación que está expresado en la Constitución de la República y todo el sistema de comunicación y sus actores, que no solamente son los medios de comunicación privados, son los medios de comunicación públicos, son los ciudadanos, son los profesionales quienes ejercen el oficio, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que si es posible retomar una ley orgánica de comunicación y recuperar la institucionalidad, porque en este momento, si alguien, por ejemplo, se siente afectado a sus derechos, tiene que llevarlo donde un juez y posiblemente tardará como tardaba antes, 2, 3, 5, 10, 15 años y quizás esas resoluciones simplemente estaban a favor de quien tenía más dinero. Bueno, Patricio, para cerrar, primero agradecerte, pero dos reflexiones que creo que son súper importantes. Esta agenda política no es una agenda política interna, tiene que ver con una agenda política geopolítica, de hecho, una agenda regional que tú la viviste, tú la palpaste desde la Secretaría de Comunicación, pero que adicionalmente en estos años ha sido muy importante que la gente comience a apoderarse de la comunicación, que la gente, yo creo que una de las cosas que salió bien de todo este proyecto ciudadano, colectivo, periodístico, comunicacional, es que la gente entendiese que tiene el derecho a la comunicación per se, nada más que el tener el derecho a la comunicación, a comunicarse y a estar en los medios también, y que ahora tenemos estos medios digitales, la posibilidad de tener los medios digitales para poder comunicarnos como ciudadanía. Así es, exactamente. Y me parece que, digamos, hoy es el momento de los ciudadanos. Es decir, creo que debemos poner fin a esta amnistía, por decirlo de algún modo, o quizás poner fin a esta paciencia que hemos tenido como ciudadanos frente al embuste y al engaño social, porque nos han hecho creer que el servicio público atenta, que en esta, insisto, bidimensionalidad de la comunicación, de ser un derecho, pero también un servicio público, nos han hecho creer que esto atenta contra la libertad de expresión, que esto atenta contra las libertades fundamentales, cuando prácticamente esta, digamos, proposición que se hizo a la sociedad de que haya una ley de comunicación para amparar y proteger los derechos de los ciudadanos, del acceso a la información, a una información plural, a una información que sea debidamente contrastada, una información de calidad que permita mejorar justamente el sistema democrático dentro de una sociedad, haya sido justamente todo lo contrario, haya sido un atentado contra las libertades. No, esto fue parte de un proyecto político progresista, un proyecto político que prácticamente lo que buscaba era ampliar esos derechos y libertades que hoy mismo, digamos así, si es que cabe la palabra o cabe el término, han sido vaciadas por una derecha que se ha apropiado justamente de esos conceptos, diciendo que los derechos y las libertades la han ejecutado ellos desde esos individualismos y desde la ejecución de una comunicación entendida como un derecho exclusivamente patrimonial, individual. Muchísimas gracias, Patricio, por todo esto. Es muy interesante seguir hablando de comunicación, y ahora que tenemos nosotros acá en la UEA la nueva carrera de comunicación, la
más nueva carrera de comunicación y tenemos ahora 60 estudiantes en el primer semestre que nos enorgullece tenerlo. Ya son profesionales de lo que me han dicho, algunos otros nobles recién viniendo a ver qué es la comunicación en esta universidad y creo que es una oportunidad para la Amazonía de tener mejores comunicadores, mejores medios de comunicación, mejor información y sobre todo ciudadanía informada de sus derechos. Muchísimas gracias, Patricio. Te dejo, sé que tienes una larga agenda y muchísima suerte por todo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, María Belén. Muchísimas gracias a las autoridades de la Universidad Estatal Amazónica. En verdad me he sentido muy honrado de participar en estos espacios y ojalá, como tú bien lo has señalado, María Belén, esta nueva carrera de comunicación logre que los nuevos egresados, los nuevos profesionales puedan llegar a transformar profundamente la situación de vida, las condiciones de vida de nuestra Amazonía, de nuestros pueblos y nacionalidades de nuestro Ecuador. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Patricio.